Muy buenas tardes para todos, sean bienvenidos a esta sesión de hoy 14 de noviembre de 2023 de este curso de termodinámica. Entonces, en la clase pasada estuvimos viendo que en la naturaleza hay una forma, un sentido natural en que se realizan los procesos. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, la gravedad. Entonces, la gravedad hace que cuando usted suelta un objeto desde cierta altura, ese objeto sea atraído hacia la Tierra. Pero espontáneamente, un objeto que está en el suelo no va a subir nuevamente, por ejemplo, hasta el primer piso. Digamos que si yo tengo en mi mano una pelota, como tenía Galileo, que se subía según y que a la torre de Pisa, y de ahí dejaba caer unas pelotas, y con eso comenzó a estudiar el fenómeno de la gravedad, Galileo Galilei. Lo contrario no va a ocurrir, porque si yo tengo una pelota en el suelo, y yo la dejo en el suelo, la pelota nunca va a subir. Para que una pelota que está en planta baja llegue hasta el balcón del primer piso, yo tengo que hacer un trabajo. Tengo que agarrar esa pelota como si fuera un pitcher de béisbol, lanzarla hacia arriba con cierta fuerza. Entonces, ahí hay una fuerza inicial y esa fuerza inicial multiplicada por la altura me va a dar un trabajo. Entonces, la segunda ley de la termodinámica lo que nos quiere decir es que hay un sentido natural en que ocurren los procesos en la naturaleza y que para ir en contra de ese sentido natural hay que hacer un trabajo. Entonces, por ejemplo, ustedes cuando estaban niños llegaron a inflar un globo, supongo yo. ¿Es difícil inflar un globo a fuerza de pulmón? ¿Sí o no? No escucho ninguna respuesta. No, profe. ¿Es sencillo inflar un globo? Bueno, depende, porque si es un globo normal, sí, pero unos chicos sí son difíciles. Pero ¿qué es más fácil? ¿Inflarlo o una vez que el globo está lleno de aire, soltarlo y que el aire se escape? Ah, la segunda Sol. opción. Claro, es No. porque el sentido natural es que los gases se expanden. Entonces, por eso es que es mucho más fácil en términos ingenieriles expandir un gas en una turbina que comprimirlo en un compresor. ¿Qué? Porque, por ejemplo, yo tengo para una misma relación de compresión, recuerden que la relación de compresión es la presión 1 entre la presión 2. Para una misma relación de compresión, una turbina puede tener 4 o 5 etapas, pero un compresor puede tener hasta 18 etapas. ¿Eso por qué? Porque es mucho más fácil realizar una expansión de un gas que una compresión. Entonces, hay un ejemplo que siempre daba un profesor que yo tuve en una asignatura llamada turbomáquinas térmicas, y él decía, el profesor Pieretti, él decía que, haciendo esa comparación que yo acabo de decir, es más fácil saltar desde el balcón de un primer piso hacia la planta baja, y yo tengo ocasión de caer medianamente bien y no fracturarme una pierna. Eso es relativamente sencillo. Pero pretender que yo vaya desde la planta baja hasta el balcón del primer piso a punta de salto es muy complicado. Entonces él decía, por ese motivo es que cuando uno quiere ir desde planta baja hasta el primer piso, uno sube por las escaleras. Es decir, vas poco a poco, vas subiendo distancias muy corticas. ¿Por qué? Porque estás luchando en contra del sentido natural. El sentido natural es la acción de la fuerza de gravedad, no ir en contra de la gravedad. Entonces, ahora si me permiten, voy a compartir pantalla para pasar entonces a estudiar que en los procesos hay ese sentido natural, por supuesto, y que hay procesos que son reversibles y procesos que son irreversibles. Ustedes supongo yo que en su niñez llegaron a jugar con masillas, ¿cierto? Sí, Jugaron con profe. sí. ¿Qué pasaba cuando que era típico que uno agarraba y venían todas las masillas bonitas en una sola, cada masilla de un color en su caja, y uno comenzaba a separarlas? Llegaba un momento que una vez que uno las mezclaba, les daba un color diferente y ya eso quedaba mezclado y no había manera de que esas masillas volvieran cada una a tener su color individual. Me confirman si se ve la pantalla que estoy compartiendo, por favor. Sí se ve, profe. Perfecto.
Entonces, esto de las irreversibilidades está relacionado con eso que les acabo de explicar. Déjenme esperar que se ponga en modo de presentación, que todavía no ha abierto. Entonces, cuando uno jugaba con ligas, con esas elásticas, uno las estiraba y cuando las soltaba, las ligas volvían a su forma original. Lo que se habla de que son elásticas. Pero si yo aplico una fuerza muy grande, el elástico se rompe. Y una vez que el elástico está roto, ya está deformado. No va a volver nunca a su condición original. Entonces, acá en termodinámica es similar. Aquí decimos que un proceso es reversible. Proceso es reversible es aquel que se puede invertir. Es decir, yo me puedo devolver sin dejar ningún rastro en los alrededores. Es decir, tanto el sistema como los alrededores, se me adelantó y porque no consigo el cursor. Bueno. Bueno, entonces, cuando yo puedo ir de A hasta B, es decir, de un estado inicial a un estado final, yo me puedo devolver sin dejar ninguna huella en los alrededores, entonces el proceso es perfectamente reversible. Ahora, para que un proceso sea reversible, tiene que ocurrir que el intercambio de calor y trabajo neto entre el sistema y los alrededores sea cero para el proceso combinado, es decir, el proceso de ir desde el estado final hasta el estado inicial y luego el proceso inverso, cuando me estoy devolviendo. Entonces, eso no ocurre en general. Entonces, los procesos reversibles, digamos que son los procesos ideales. Y los procesos que no son reversibles son los irreversibles. Entonces, para mis estimados que son de ambiente, una vez que uno llega y hace la degradación de un espacio natural, ese espacio natural queda degradado, porque una vez que usted taló un bosque, es un proceso irreversible. ¿Por qué? Porque para que el bosque vuelva a ser un bosque bonito como era inicialmente, usted tiene que hacer un trabajo. ¿Ese trabajo qué? Significa un trabajo de reforestación. Por tanto, podemos decir entonces que esos son procesos, aquí por fin conseguí el cursor, esos son procesos irreversibles. ¿Qué es lo que ocurre generalmente? Una vez que uno contamina un río, el río contaminado se quedó a menos que uno haga un trabajo, y ese trabajo es, por ejemplo, lo que se está haciendo actualmente con la construcción con la construcción, no, con las plantas depuradoras de aguas residuales. Fíjense que hay una enorme planta depuradora de aguas residuales en la desembocadura del río Juan Díaz que recibe las aguas residuales de la ciudad de Panamá, las trata y las vuelve a lanzar al mar. Y ustedes ven que se está haciendo todo ese proceso para tratar de descontaminar la bahía, que va a ser un proceso que va a tomar sus años, la bahía de Panamá. Entonces, si yo logro un proceso en el cual el intercambio de calor y trabajo neto sea cero, entonces el proceso es reversible. En la práctica eso no ocurre, y cuando yo hago un proceso y me quiero devolver, para yo poderme devolver debo hacer un trabajo, y hemos dado varios ejemplos al respecto. Si yo dejo caer una pelota y después la quiero volver a subir, tengo que hacer un trabajo. Si yo, por ejemplo, bueno, digamos, usted destruyó una pared, usted quiere volverla a tener la pared, tiene que hacer un trabajo, tiene que volverla a reconstruir. Entonces, hay factores que ocasionan esos procesos. Y esos factores que ocasionan que un proceso sea irreversible se llaman irreversibilidades. Y desde el punto de vista mecánico y termodinámico, las principales irreversibilidades son la fricción. ¿Por qué? Porque cuando hay fricción entre dos materiales, se genera un calor. Entonces, eso es una fuente de irreversibilidad. ¿Por qué? Porque ese calor que se generó por la fricción ya quedó generado. O sea, ya ahí ya no hay manera de devolverse, porque ese calor tú no lo vas a poder recuperar. La expansión libre, una vez que un gas se expande libremente, expandido quedó. Si tú quieres ese gas volverlo a comprimir, tienes que usar un compresor, y un compresor implica hacer un trabajo mecánico. El mezclado de dos fluidos. Si usted agarra, por ejemplo, y mezcla un concentrado de jugo de naranja con agua, y usted obtiene un jugo de naranja diluido,
usted no puede, sin hacer una reacción química súper complicada, usted no puede agarrar y separar el agua del concentrado de jugo de naranja. La transferencia de calor a través de una diferencia de temperatura finita, la resistencia eléctrica, la deformación inelástica del sólido y las reacciones químicas. Entonces, como vemos, casi todo lo que ocurre son procesos irreversibles. Es importante recordar que los ciclos reversibles son los ciclos de máxima eficiencia, por tanto son los ciclos ideales. Entonces, ejemplo de esto. ¿Por qué? En este caso que tenemos un motor de 4 tiempos. Esto es el corte a nivel esquemático de lo que es el cilindro de un motor de combustión interna. Aquí vemos lo que es el émbolo, que es conocido como los pistones, que son los que suben y bajan, tienen un tope hasta donde va a llegar el pistón. Y aquí tenemos entonces todo el proceso. Cuando él baja, cuando se comprime ese gas, hay un trabajo de compresión y también hay una liberación de calor que va hacia los tubos de escape. Entonces, en este caso tenemos la expansión libre de un gas en un cilindro pistón hasta unos topes, que es lo que acabo de decir. De forma natural no puedo comprimir el gas, pero si yo quiero comprimir un gas debo aplicar un trabajo. Entonces también tenemos que, por mucho que yo lubrique, que use un buen aceite, que se use el grado, el aceite adecuado, pero hay una gente por ahí que dice que cuando un motor envejece hay que cambiar la viscosidad del aceite, y eso es una gran mentira, eso es una falacia. Por mucho que yo utilice el lubricante adecuado, con las características técnicas y que todo esté muy bien, siempre hay fricción entre los componentes mecánicos. Y al haber fricción entre los componentes mecánicos, hay calor y por eso es que los motores se recalientan, porque se genera ese calor. Entonces, si un motor no tiene aceite, aumenta la fricción, se pierde el aceite, que no solamente es un lubricante, el aceite también te limpia, te arrastra todas las partículas de suciedad que puede haber en el motor. Y también es importante la función del aceite como medio de refrigeración. El aceite te ayuda a disipar calor. Por eso que ustedes ven que cuando uno va a cambiar el aceite de un carro y el carro está caliente, el aceite está hirviendo, igual que el filtro de aceite. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya tenemos calor. ¿Por qué? Porque hay fricción. Ya cuando hay fricción, ya no vamos a tener un proceso reversible. Entonces, y es importante resaltar lo que está acá, que los motores a gasolina requieren de una chispa que aporta la bujía. Los motores diésel no requieren esa chispa porque la compresión inicial es tan fuerte que eso te permite encender la mezcla. Entonces, cuando se da el ingreso de combustible, ingresa combustible e ingresa aire. Por eso es que es bien importante que ustedes le cambien siempre el filtro de aire al automóvil. ¿Por qué? Porque si el automóvil no tiene filtro, va a ingresar todas las partículas de suspensión, ingresa aquí a la cámara de combustión del motor. Y esa cámara ese polvo dentro de la cámara de combustión es como que una lija que estuviera raspando las paredes. Entonces, aumenta la fricción. Imagínense que, si mal no recuerdo, déjame ver aquí, por cada vez que el cilindro sube y baja, o sea, un ciclo completo, si mal no recuerdo, que tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y tiempo 4 equivale a media vuelta del cigüeñal. Por tanto, si un carro está girando a velocidad de crucero a 3000 revoluciones por minuto, quiere decir que los pistones suben y bajan 6000 veces. Imagínense ustedes ese movimiento 6000 veces, ese polvito ahí raspándote el émbolo, raspándote el espacio entre el pistón y el cilindro del motor. Entonces, por eso es importante que usted le coloque su filtro de aire al motor. Y aparte de eso, si el filtro de aire está tapado, oye, ingresa menos cantidad de aire que la que usted requiere. Entonces el carro está como ahogado. Entonces, ingresa el aire con el combustible, la bobina aporta la chispa, la mezcla se enciende, se hacen estos movimientos y al final, cuando ya estás aquí en la carrera de retorno, se abren las válvulas de escape y salen los gases de escape por el tubo de escape.
Entonces, visto esto, vamos a pasar a estudiar el ciclo más eficiente que existe desde el punto de vista termodinámico, que es el ciclo de Carnot. Y esta es una foto del señor Carnot, que murió muy joven, por cierto, era un ingeniero que hizo unos aportes muy interesantes a este mundo de la termodinámica. En la práctica, es decir, en la realidad, no es posible lograr ciclos reversibles, porque no se pueden eliminar las irreversibilidades relacionadas con cada proceso. Es decir, por mucho que un sistema sea diabático, todo lo que usted quiera, siempre, aunque sea muy pequeña, va a haber una transferencia de calor. Y cuando hay una pequeña transferencia de calor, ya se cumple, ya no se está cumpliendo esa condición de que un ciclo reversible tiene que ser adiabático y no tiene que tener irreversibilidad. Es decir, fricciones internas. Entonces, recapitulo mejor. Cuando existen irreversibilidades como la fricción y encima hay transferencia de calor, ese ciclo deja de ser ideal. Entonces, aunque los ciclos reversibles no existan, es importante estudiarlos porque esos ciclos reversibles te van a servir de referencia para saber cuál va a ser la eficiencia máxima que pudiera tener un ciclo real que opere en las mismas condiciones. Entonces, un ciclo de Carnot se define de la siguiente manera. En el paso 1, tenemos un proceso isotérmico reversible, es decir, es un proceso en el cual la temperatura va a permanecer constante. Y en ese ciclo lo que se va a hacer es un ingreso de calor o una expulsión de calor. Luego vas a tener un proceso adiabático reversible, es decir, un proceso en el cual no hay intercambio de calor con el medio ambiente. Y allí el fluido de trabajo, que puede ser agua, que puede ser refrigerante, que puede ser vapor, que puede ser un gas, va a disminuir su temperatura. Luego tienes un proceso isotérmico reversible en el cual tú vas a transferir calor a otra fuente o tú vas a captar calor proveniente de otra fuente. Y por último, un proceso adiabático reversible en el cual vas a tener una temperatura, un incremento de temperatura en el fluido de trabajo. Vamos a ver eso con un ejemplo, por supuesto. Entonces, acá tenemos un ciclo de generación de vapor, de generación de potencia, perdón, un ciclo Rankine. Y pongan mucha atención y pregunten todo lo que ustedes quieran. Recuerden que no los estoy viendo. Entonces, vamos a comenzar acá por la bomba. Vamos a comenzar mejor por la caldera para seguir el orden que está acá. Cuando uno tiene una caldera, la idea de la caldera, ¿cuál es? Para que yo coloco una caldera en una planta, en una industria, ¿con qué objeto? ¿Están allí, jóvenes? Sí, profe, sí, yo estoy aquí. Entonces, ¿para qué yo quiero una caldera? ¿Para? Dependiendo de, yo pienso que una caldera más que todo la he visto más en los edificios y eso para la calefacción, o estoy equivocado. Ah, sí. Pero ¿qué te produce en una caldera? ¿Qué tú haces en una caldera? ¿Qué ingresa y qué sale? Calor. Ingresa calor. Y entra agua fría, o sea, agua en estado líquido y sale vapor. Entonces, el propósito de una caldera es obtener vapor. Y ese vapor, para generar ese vapor, usted necesita incrementar la temperatura. Usted necesita que el agua líquida llegue a la temperatura de saturación y posteriormente, una vez alcanzada la temperatura de saturación, se dé el proceso de cambio de fase. Y en ese proceso de cambio de fase, la temperatura es constante. Entonces, cuando pongan mucha atención acá, cuando se ha logrado que la temperatura alcance el punto de saturación, es decir, que el líquido se convierta en líquido saturado, si yo sigo añadiendo calor, comienza el proceso de evaporación. Y al comenzar ese proceso de evaporación, el calor tiene que venir de una parte. Y es lo que aquí dicen, que el calor viene de una fuente a alta temperatura.
¿De dónde viene el calor? El calor viene del hogar de la caldera, que es donde se está quemando el combustible, que puede ser carbón mineral, puede ser búnker, puede ser full oil, puede ser gas natural, puede ser hasta bagazo de caña o cascarilla de arroz. ¿Sí? Por eso es que las calderas se siguen usando, porque las calderas es un sistema de generación de vapor muy multifacético. ¿En qué sentido? Que puede trabajar con cualquier tipo de combustible. En los centrales azucareros usan el bagazo de la caña. En algunas empresas procesadoras de arroz usan la cascarilla de arroz. En muchas empresas usan ese combustible residual o bunker de los barcos. Y así sucesivamente. Los que tienen mucha plata usan gas natural porque es una fuente, es un combustible muy limpio. Algunos usan diésel, que bueno, cada día son menos. Entonces, en este proceso yo recibo calor de una fuente a alta temperatura. Entonces, hay un reservorio a alta temperatura y ese calor que está entrando a la caldera, que aquí vemos como QH, recuerden que el H significa high en inglés. Entonces, me permite que se ejecute un proceso isotérmico en el cual el líquido se convierte en vapor. Posteriormente, viene una expansión adiabática reversible en la turbina. Entonces, ¿qué hace? Cuando se hace la expansión adiabática, que se entiende el sentido de la flecha que va a ingresar a la turbina, el fluido de trabajo, que en este caso es el vapor, pierde entalpía. Y al perder entalpía, él también disminuye su temperatura. Y esa pérdida de entalpía la recibe la turbina, que genera entonces potencia mecánica. Posteriormente, que él sale de la turbina, él ingresa a un condensador y en ese condensador hay un proceso isotérmico. ¿Por qué isotérmico? Porque la temperatura permanece constante en todo el proceso. Si él ingresó aquí, por ejemplo, agua a 80 grados Celsius con un 90% de calidad, por decir un ejemplo, bueno, va a salir acá también agua líquida a 80 grados Celsius. Entonces, ese calor, que es el QL, es transferido hacia el medio ambiente. Y en el cuarto proceso, hay una compresión adiabática reversible, en el cual el fluido de trabajo aumenta su temperatura. Me tengo que ahí explico algo con mucha calma. Dijimos una ocasión que los fluidos no se pueden, los líquidos, mejor dicho, porque los fluidos son los gases y los líquidos. Los líquidos no se pueden comprimir. Entonces, cuando para un caso de una bomba hablamos de que es una compresión adiabática, nos estamos refiriendo a que es un aumento de la temperatura y que ese aumento es adiabático. Es decir, que en general la bomba no intercambia calor con el medio ambiente. Es lo que quiere decir. Y por supuesto, si la bomba no intercambia calor con el medio ambiente, que tampoco es del todo cierto, porque si usted toca una bomba, hay un pequeño incremento de temperatura en la carcasa de la bomba. Eso al final, si esa temperatura es mayor que la temperatura del ambiente, ese calor va a ir hacia el medio ambiente. Entonces, el fluido de trabajo, en este caso el agua, aumenta un poco la temperatura. Puede variar hasta un grado, pero un grado de incremento de temperatura es despreciable. Entonces, esto es lo que ocurriría con un ciclo de vapor, ciclo Rankine. Vamos a ver las consideraciones. En la práctica, las turbinas no son adiabáticas, por cuanto siempre pierden calor por conducción. Y una vez que ese calor por conducción está en la superficie exterior de la turbina, viene una convección natural porque la brisa se va a encargar de transferir el calor hacia el ambiente. Y también pudiera haber cierta radiación. Y en el radiador, que esa fue una cosa que se me cayeron en el examen, el radiador se llama radiador porque hay una radiación aunque sea muy pequeñita, pero el mecanismo fundamental de intercambio de calor en un radiador es la convección forzada que se da porque usted tiene un abanico y tiene también un ventilador, perdón, y tiene también una bomba que está recirculando el refrigerante. Aunque el que predomina sea la convección, hay una conducción pequeñita porque las paredes internas del radiador, por donde va circulando el líquido caliente, calientan a la pared externa. Entonces hay un intercambio de conducción y posteriormente a través de las aletas que tiene el radiador,
se da la radiación hacia el medio ambiente. Entonces, las turbinas no son adiabáticas por cuanto siempre pierden calor, y aunque las bombas comprimen el agua, el incremento de temperatura es despreciable. Entonces, este ciclo es irreversible porque ni la turbina es adiabática y la turbina tiene fricción interna y la bomba tampoco es adiabática y también tiene fricción interna. Por tanto, el ciclo es irreversible. Si lo vemos al revés, también es válido. ¿Cómo sería estudiarlo al revés? Que tuviéramos entonces un condensador, como tienen los equipos de refrigeración, que acá en lugar de tener acá en lugar de tener si tuviéramos un condensador, entonces ese condensador, que es la parte posterior de las neveras, donde están las rejillas, que antes eran con una reja, va a irradiar calor hacia el medio ambiente, y como la temperatura del fluido refrigerante es mayor que la temperatura ambiente, entonces ese calor va a ir hacia el medio ambiente. De allí, una vez que está comprimido, sale por el compresor comprimido, él viene hacia una válvula de expansión, y esa válvula de expansión disminuye la presión. Al disminuir la presión, entonces el gas se va a poder evaporar en el evaporador, va a captar el calor de los alimentos y posteriormente entonces él va a pasar a esta etapa y viene entonces, cae después en el condensador. Entonces, veamos esto que acabamos de explicar en un diagrama para hacerlo más ilustrativo. El primer proceso. En el primer proceso tenemos de A hacia B. Recuerden, en A, hablando de la caldera, en A tenemos acá un proceso en el cual la temperatura y la presión es constante. Entonces, ese proceso de evaporación completa, que es un proceso isotérmico, porque la temperatura no cambia, y también es un proceso de presión constante, un proceso isobárico, perdón. Posteriormente, en la expansión, lo que sucede es que hay una disminución de la presión y también cambia la temperatura. Fíjense que la temperatura cayó desde aquí hasta acá. Y la presión también. Aquí esto es un ciclo ideal porque tengo una calidad más o menos alta. Lo ideal es que yo salga, lo ideal es que yo salga de la turbina con calidad, pero eso hemos hablado en otras oportunidades, que es perjudicial para la turbina. Posteriormente yo hago este proceso que aquí llamamos licuefacción parcial, es decir, vamos a pasar de una mezcla líquido-vapor a una mezcla donde el líquido predomina, porque acá, si lo ven, me mantengo dentro del domo de saturación, y entonces después la bomba me va a aumentar la temperatura para llegar hasta acá. Esto en la práctica no ocurre, vamos a explicar por qué. Pongan mucha atención. Sí es cierto que de A a B sí ocurre porque yo parto de un líquido saturado y voy a llegar hasta un líquido comprimido, hasta un vapor, perdón, vapor saturado o sobrecalentado, pero en este caso vapor saturado. Cuando yo hago la expansión, yo no quiero tener tanta calidad, yo quiero más bien estar más cerca de acá. Yo lo que quiero realmente es, para preservar la vida útil de mi turbina, yo lo que quiero es no tener humedad en las últimas etapas de la turbina. Entonces, la salida, aunque lo ideal es acá porque mejora la eficiencia, la salida viene a ser más bien como por acá. Cuando yo paso de aquí hasta el proceso D, esto tampoco es cierto y vamos a ver por qué. Porque yo no puedo alimentar una bomba con una mezcla de líquido-vapor. La bomba solamente debe trabajar con líquido, porque cuando yo tengo las dos fases, puede haber cavitación, y la cavitación es un proceso que es destructivo para las bombas. Y las bombas son tan caras que yo quiero cuidarlas. La única manera que esto pudiera existir en la práctica
es que yo colocar unas trampas de vapor. O sea, el vapor, como es más liviano, va hacia arriba y entonces el agua cae. Y bueno, posteriormente comprimo, aumento la presión, mejor dicho, y llego hasta el punto A. Importante del ciclo de Carnot, que siempre me va a indicar cuál es la eficiencia máxima que tendría una máquina térmica. Entonces, veamos cuáles son los principios de Carnot. Primero, la eficiencia de una máquina térmica irreversible es siempre menor que la eficiencia de una máquina térmica reversible que opere entre los mismos dos depósitos. Es decir, si yo tengo un depósito caliente y un depósito frío y yo coloco una máquina reversible y una máquina irreversible, la máquina térmica reversible, como es la ideal, tendría una mayor eficiencia térmica que la máquina real. Y el segundo principio importante es que dos máquinas reversibles que operen entre los mismos dos depósitos térmicos van a tener la misma eficiencia. Entonces, eso escrito en forma de ecuaciones, cuando pasamos de las palabras del lenguaje prosaico, pasamos al lenguaje matemático, lo que significa es que la eficiencia la podemos medir como el trabajo entre el calor, y resulta que el calor QH menos el QL es el trabajo. ¿Y dónde viene eso de acá? El trabajo sería entonces, el trabajo que hace la turbina sería el calor que tú ingresas en la turbina menos el calor que tú rechazas en el evaporador, en el condensador. Y eso dividido entre lo que te costó. Entonces la eficiencia siempre es lo que queremos entre lo que nos cuesta. Lo que queremos es tener trabajo y lo que nos cuesta es el calor, porque el combustible es caro. Entonces, cuando se convierte eso de esta manera, te queda que la eficiencia va a ser igual a 1 menos el calor transferido al ambiente entre el calor suministrado en la caldera. Como el calor transferido al ambiente siempre va a ser menor que el calor que ingresa a la caldera, este es un número, esta fracción que está acá va a ser siempre menor que 1. Y 1 restado de un número menor que 1 siempre va a ser menor que 1. Entonces, esto va a ser siempre menor que 1. Y también se tiene que para una máquina térmica de Carnot, QL entre QH, es decir, el calor de la fuente fría entre el calor de la fuente caliente es igual a TL entre TH, donde esta TL y esta TH deben ir en Kelvin. Mucho cuidado. Y entonces de esta manera la eficiencia de Carnot podemos decir que es 1 menos TL entre TH. Supongamos ahora que un refrigerador doméstico se comporta como una máquina de Carnot. Al fin y al cabo, un refrigerador es una máquina térmica. ¿Qué compartimiento es más eficiente, el congelador o el refrigerador? Solución. Como la eficiencia de Carnot, la vimos anteriormente, es 1 menos TL entre TH. Y además, para el congelador, la temperatura interna es menor que para el refrigerador. Y ambos compartimientos descargan su energía al medio ambiente. Si el congelador está a menos 4 grados Celsius, porque yo quiero congelar los alimentos, y el refrigerador está a 8, porque yo lo que quiero es tener esos alimentos refrigerados. Primer paso, convertir estas temperaturas en Kelvin. Estos menos 4 se convierten en 269,15 y estos 298,15, la temperatura ambiente, que hemos supuesto aquí que es 25 grados Celsius. Cuando yo hago estas comparaciones me da que la eficiencia térmica del congelador es mayor que la del refrigerador. Pero eso no es cierto, porque para yo congelar, yo necesito mucho más energía que para yo refrigerar. Y eso ustedes lo pueden ver, que si ustedes agarran y son curiosos, ustedes a medida que la nevera se va vaciando, ustedes le van ajustando la temperatura, ustedes verán que el consumo energético baja. También pueden ver que cuando ustedes regulan el aire acondicionado desde una habitación, mientras el aire nominalmente tenga una temperatura más baja, quiere decir que ustedes van a gastar más energía.
Entonces, esto que está acá no es cierto. Veamos entonces cómo es esto en la práctica. Entonces, en un refrigerador tenemos un compresor, un evaporador, perdón, un compresor, un condensador, un evaporador y una válvula de expansión. Entonces, veamos cómo funciona esto. Vamos a comenzar por acá, por el evaporador. En el evaporador, el refrigerante, que puede ser 134A, que es el más usado hoy en día, él se evapora a una temperatura por debajo de cero. Por tanto, cuando él se evapora a esa temperatura por debajo de cero, él capta el calor que tienen los alimentos, es decir, todo lo que está dentro del compartimento interno del refrigerador. Una vez que él captó ese calor, él pasa hacia el compresor y lo que hace el compresor es incrementar la presión y por ende la temperatura. Porque ¿qué hace un compresor con un gas? Le da energía. Y en el caso de los gases, la energía se incrementa con la temperatura, sobre todo si son gases ideales. Entonces, posteriormente, al salir del compresor, este fluido de trabajo, este gas, sale más caliente. Y entonces, cuando comienza el proceso de condensación, él va cediendo calor hacia el medio ambiente. Y esto que vemos acá en rojo es las rejillas posteriores que incluían las neveras viejas. Posteriormente del condensador, él pasa hacia una válvula de expansión, donde él se expande. Al expandirse, él pierde, se evapora. Cuando se evapora, alcanza una temperatura muy baja, capta el calor de los alimentos, entonces se cierra el ciclo. Entonces, me dicen que un refrigerador doméstico remueve 1.5 kilojoules desde el compartimento frío empleando un trabajo de 1 kilojoule. Calcula el trabajo transferido y el coeficiente de desempeño. Entonces, el trabajo que hace el compresor va a ser igual al calor del condensador, que es QH, menos QL. QL lo conocemos y es 1.5 porque me dice que es el calor que él remueve desde el compartimento frío. Entonces, si W es igual a QH menos QL y yo quiero despejar QH sería igual entonces a W más QL. Me quedaría entonces 1.5 más 1, que es 2.5. Entonces, finalmente el coeficiente de operación va a ser igual al calor removido entre el trabajo, que sería 1.5. Y esto es un coeficiente muy bajo. Esto es un refrigerador bastante antiguo. Veamos entonces otro ejemplo. Creo que este ejemplo ya lo dijimos un ejemplo similar lo dimos en la clase pasada. Se desea construir una central termoeléctrica a vapor, cuya capacidad es 1000 megavatios. Si los condensadores serán enfriados con agua de un río cercano, la temperatura máxima del vapor será 550 grados Celsius y los condensadores trabajarán a 10 kilopascal. Calcule el incremento de temperatura en el río aguas debajo de la descarga de los condensadores. ¿Sí? Vamos a ver cómo funciona esto. Tengo acá mi planta eléctrica. Y esta flecha que está acá, esta flecha azul, me indica el sentido del río. El río va hacia allá. Entonces, yo tomo agua del río para que esa agua me sirva como fluido de refrigeración en la torre de enfriamiento o condensadores de la instalación. Tomo agua fría, digamos. Esa agua fría es utilizada para condensar el vapor. Cuando se hace proceso de condensación, el vapor le cede calor hasta al agua de enfriamiento. El agua se calienta y una vez que el agua se calienta, yo la descargo otra vez en el río. Y el proceso continúa. Entonces, veamos cómo funciona esto. Yo tengo que el río tiene un ancho de 60 metros y una profundidad de 8 metros. Y yo conozco la velocidad media del río, que son 10 metros por minuto. La potencia de la planta es 1000 megawatts, que es 1.000.000 de kilowatts. Si yo leo los datos del problema,
y me dicen que los condensadores trabajan a 10 kilopascal, esos 10 kilopascal significa que vamos a tener una temperatura de 15.8 grados Celsius. De 45.8, perdón. Esa es la temperatura de saturación. Entonces, para esta presión de 10 kilopascal, la temperatura es 45.81 y con eso tengo definido el estado. Me parece que aquí me indicaban la calidad. Ah, no me lo indicaba. Entonces, supongamos ahora que esta planta tiene una eficiencia de Carnot. La eficiencia de Carnot, recordemos que es 1 menos la temperatura de los condensadores, en este caso, porque es un condensador, entre la temperatura máxima del vapor, temperatura máxima de salida de la caldera. Entonces, estas temperaturas las hemos convertido a Kelvin y al final de todo nos da que la eficiencia es de un 61,25%. Con este valor de eficiencia, podemos calcular el calor descargado en el río. Vamos a ver cómo. La eficiencia es 1 menos QL entre esto que está acá. 1 menos la fracción QL entre QH. Además, el trabajo es el calor de la caldera menos el calor del condensador. Entonces, podemos decir que la eficiencia de Carnot es igual al trabajo generado entre el calor de la caldera. Si el trabajo lo tengo porque es 1.000.000 de kilowatts y la eficiencia del ciclo es de 61,25%, escribo ese término porcentual, ese número que está en forma de porcentaje, lo escribo en valor absoluto, que es 0,6125. Esto me está diciendo que para yo producir 1.000.000 de kilowatts de potencia, yo debo invertir 1.632.653 kilowatts de calor. Ahora bien, debo saber cuánto es el calor que se ha transferido al río. Entonces, recordemos que el calor que se transfiere al río es QL, y yo lo despejo desde esta expresión que está acá. Me quedaría entonces que QL es igual a QH menos el trabajo. Entonces, en resumidas cuentas, yo estoy despachando 632.653 kilowatts al río. Es el calor que el río recibe. Calor bastante alto. Entonces, considerando que el río está a una temperatura constante y a presión atmosférica, yo puedo decir que el calor recibido por el río va a ser igual al flujo másico por el calor específico a presión constante por delta T. Y el calor específico del agua, yo lo busco en la tabla y es este número que tengo acá, 4.184 kilojoules por kilogramo Kelvin. Y esto viene del experimento de Joule, viene esto que está acá. Entonces, el experimento de Joule fue un experimento que hizo James Predko Joule en el siglo XIX para determinar la relación existente entre el calor y el trabajo. Entonces, pongan mucha atención a esta parte que ven acá. Para calcular el flujo másico, se sabe que el flujo másico es igual al caudal por la densidad. Es decir, que es igual al caudal entre el volumen específico. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que es el caudal entre el volumen específico? Porque la densidad es igual a 1 entre el volumen específico. Entonces, si yo donde aparece densidad escribo 1 entre el volumen específico, me queda esta expresión que está acá. Entonces, ¿por qué sabemos que este caudal da este valor? Vamos a ver por qué. Primero, el volumen específico, si yo me voy a la tabla del agua y yo me busco el volumen específico para 25 grados Celsius, me da 0.001010. Y el caudal es igual a la velocidad por el área. Yo conozco la velocidad del río porque la velocidad del río es dato del problema. Me dicen que la velocidad del río es de 10 metros por minuto. Y el área del río es su ancho
multiplicado por profundidad. Imaginando que yo hago un corte en el río y el corte en el río me produce esto que está acá. Me produce, digamos que yo ponga una plancha ahí de metal que atraviesa el río. Entonces, cuando yo coloco esa plancha, yo obtengo que el río moja una superficie que mide 60 por 8. Entonces, esta es esta área que está acá, 60 por 8. Entonces, siendo así, el área transversal del río es 480 en ese sector, 480 metros cuadrados. Por tanto, ya tengo el área, me falta solamente la velocidad. La velocidad es 10 metros por minuto, que yo la llevo a metros por segundo. Entonces, cuando yo multiplico la velocidad por el área, me daría entonces que el caudal es 80 metros cúbicos por segundo. Y si esos 80 metros cúbicos por segundo yo le divido por este volumen específico, que me da 79.207 kilogramos por segundo. Es una cantidad enorme de agua. Mucha agua. Mucha agua. Entonces, bueno, ya tengo el flujo másico, tengo el calor y tengo el calor total, que es 632.653 kilowatts. Lo divido entre el flujo másico, que ya sabemos que es 79.207, y el calor específico, y me da que ese incremento de temperatura es de 1.91 Kelvin, que no es muy grande porque es un río de un caudal considerable, 80 metros cúbicos por segundo. Mientras más caudaloso sea el río, el efecto en el cambio de temperatura va a ser más bajo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Entonces, este material está ya compartido en el módulo 5, que es el módulo que se refiere a la segunda ley de la termodinámica. ¿Qué no debemos de perder de vista en todo esto? Que los procesos reversibles son procesos que no ocurren en la realidad. Que lo que ocurre son los procesos irreversibles, pero que los procesos reversibles son importantes para poder entender los procesos reales. Y vamos entonces a aprovechar, voy a seguir compartiendo pantalla, para comenzar a estudiar el concepto de entropía en los minutos que nos quedan de la clase. ¿Están o no están? Como están calladitos. Sí, estamos aquí, profe. Entonces, ¿qué variable termodinámica es la que me permite a mí ver? La podemos entender como una medida de la degradación. Cuando hablamos de degradación, ¿qué entienden ustedes por degradación? Pérdida de algo, profe. Muy bien. De la integridad. Entonces, en ese caso, esa degradación de la energía, lo que representa es que la energía pierde la capacidad de realizar trabajo. Entonces, la energía se transforma, pero al realizar esa transformación, esa energía que nos queda por allá va a perder la capacidad de hacer trabajo. Y aunque no se pierda, desde el punto de vista termodinámico, la estoy perdiendo, porque yo quiero energía es para hacer trabajo, yo no quiero energía para perderla. Pero ¿cómo hago yo con la fricción? Lamentablemente la fricción es una energía que se pierde. Lamentablemente la energía de los tubos que sale de los gases de escape es una energía que se pierde. Por mucho que actualmente los carros tienen sistemas de reinyección de esos gases de escape, siempre hay una parte que se escapa. Y eso en ni modo. Se pierde, se pierde. ¿Ha mejorado la eficiencia? Sí, ha mejorado la eficiencia de los motores de combustión interna, indiscutiblemente, pero también siempre se va a perder una parte. Para que tengan una idea, los motores 8 cilindros que eran tan comunes en los años 80, el rendimiento podía estar en más o menos
4 kilómetros por cada litro de combustible. Es decir, que si uno iba, por ejemplo, en un viaje desde Panamá hasta David, que podemos redondear que son 500 kilómetros, imagínense ustedes todo el consumo de combustible, gastaba más de 125 litros de combustible. Hoy en día, un automóvil moderno puede darte en carretera 15 y hasta 16 kilómetros por litro. Entonces, eso significaría que si son 500 kilómetros hasta David, él te gastaría 30 y tantos litros. O sea que la eficiencia ha pasado de 4 a 16 kilómetros por litro. O sea, ha habido un incremento considerable de la eficiencia. O sea, ya es cuando la gente dice, sí, que los carros eléctricos, perfecto. Los carros eléctricos tienen sus ventajas y desventajas, como todo. Ninguna tecnología es totalmente inocua ni que sea tan sana como la están vendiendo. Entonces, para poder entender esto, hay que ya decir que la segunda ley de la termodinámica conduce a esta desigualdad, que es la desigualdad de Clausius, que fue uno de esos estudiosos de la termodinámica. Por ejemplo, una máquina térmica irreversible, es decir, una máquina real, es menos eficaz, menos eficiente y todo lo que tú quieras que una máquina ideal, que opere entre los mismos valores de temperatura. De allí, podemos decir entonces que se obtiene esta desigualdad de Clausius, que la variación del calor entre la temperatura va a ser menor o igual que cero. Entonces, esta desigualdad representa que para un ciclo la variación del calor es menor a cero. Entonces, la variación del calor es menor a cero para procesos irreversibles e igual a cero para un proceso reversible. Es decir, en un proceso reversible dijimos que no hay calor, que usted va y invierte una cantidad de calor y cuando usted viene, el calor es el mismo, por tanto, no hay un flujo neto de calor. Pero en la práctica, sí hay una variación de calor. Y esa variación de calor es la que hace que el ciclo sea irreversible. Entonces, damos un ejemplo acá. En un ciclo Rankine, el agua entra a la caldera a 700 kilopascal como líquido saturado y sale a 700 kilopascal con calidad 100%. Entra al condensador con una calidad de 90% a 15 kilopascal y sale como líquido saturado. Calcule el calor en la caldera, el calor en el intercambiador y demuestre la desigualdad de Clausius, que se cumple la desigualdad de Clausius. Este es un ciclo real. Cuando yo analizo mi caldera, acá en termodinámica no nos interesa ni la energía cinética ni la energía potencial. Recuerden además que una caldera no hace trabajo. Por tanto, la variación total de la energía de la caldera solamente se va a manifestar en forma de calor. ¿Y qué es la energía de la caldera? Fundamentalmente, una caldera como un volumen de control, al desaparecer el término de energía potencial y el término de energía cinética, solamente nos queda el término de la entalpía. Por tanto, para una caldera, lo que tienes es el flujo máximo multiplicado por la entalpía de la salida, que es esta de acá, menos la entalpía de la entrada, es igual al flujo máximo por el calor. Y este calor en minúscula, es decir, calor por unidad de masa. Para la entrada sabemos que tenemos líquido saturado. Y para la salida tenemos vapor saturado, que es un vapor al 100%. Entonces, la entalpía a la salida sería la entalpía del vapor, la entalpía Hg a 700 kilopascal. Y la entalpía a la entrada sería la HF, que es la entalpía del líquido a 700 kilopascal. Y la temperatura es de 164,97 porque yo la puedo leer de la tabla. Entonces, si ya tenemos entalpía de salida, entalpía de entrada, podemos entonces tener el valor del calor. Ya tenemos el valor por unidad de masa. Entonces, el calor, no lo calculé acá, no sé por qué. Pero bueno, el calor sería entonces
2763,50 menos 697,20. Ese sería el calor. Y la temperatura ya la tengo. Y la temperatura hay que llevarla a Kelvin. Para el condensador. En el condensador tenemos que él ingresa a 15 kilopascal con 90% de calidad. Y sale a 15 kilopascal como líquido saturado. Cuando es líquido saturado, yo la entalpía a la salida, yo la leo fácilmente. Porque es la entalpía HF, sería 225,91, que es la entalpía HF a 15 kilopascal, que la temperatura equivalente es 53,97. Es decir, para que el agua esté en saturación a 15 kilopascal, la temperatura debe ser de 53,97. Entonces, como conozco la calidad, con este valor de HF, perdón, y HG, yo calculo el valor de la entalpía, que sería 2361,74. Teniendo los valores de entalpías, ya yo puedo calcular el calor, que es un calor negativo que vale 2135. Y cuando hablamos de calor negativo, recuerden que no es que el calor sea negativo, lo que estamos indicando es que el calor se está perdiendo, el calor está saliendo del sistema. Y esta temperatura la llevamos a Kelvin. Entonces ahora vamos a demostrar entonces esta integral cíclica. La integral de la variación del calor entre la temperatura es menor o igual que cero. ¿Dónde hay calor en el ciclo? En un ciclo Rankine hay calor en dos partes. En la turbina, perdón, en la caldera, que es cuando el calor ingresa. Y hay calor en el condensador, que es cuando el calor sale hacia el medio ambiente. Entonces, bueno, aquí procedemos entonces a calcular. Y tenemos ya los valores de QL, de QH, los sustituimos acá en la ecuación y nos da que es menos 1,8. Como esto que está acá, menos 1,8 es menor que 0, por tanto se cumple esta condición que está acá, que dice que la variación del calor entre la temperatura es menor o igual que 0 para un proceso cíclico. Entonces ese ciclo es irreversible. Entonces, veamos ahora un ejemplo en el cual un proceso reversible puede ir desde el estado 1 al estado 2 siguiendo trayectorias diferentes. Vamos a ver. Si yo parto acá del punto 1, yo puedo llegar al punto 2 por la trayectoria A. Es decir, me vengo por aquí arribita y llegué hasta el punto 2. Me puedo devolver por el camino B. Entonces, para este caso, el ciclo sería igual a la trayectoria recorrida de 1 a 2 más la trayectoria inversa de 2 a 1, que es por el camino B. Listo. Sin importar el camino que sigamos, siempre esa variación del calor con respecto a la temperatura solamente va a depender de los estados inicial y final. Entonces, sin importar el camino que sigamos, entonces, como esa variación va a depender solamente de los estados inicial y final, va a dar una propiedad que se va a llamar entropía. Y la entropía surgió para explicar esas pérdidas de energía por fricción o disipación que no permiten transformar todo el calor en trabajo útil. Entonces, la entropía está asociada a la irreversibilidad. Entonces, la variación de la entropía sería igual siempre entropía final menos entropía inicial. La entropía generada durante un proceso se llama generación de entropía y se denota por S gen. Y ese S gen, entropía generada, sería la variación de entropía total, que no es más que la variación de entropía del sistema más la variación de entropía de los alrededores. Y eso va a ser mayor o igual que 0. Entonces, el universo siempre tiende hacia un incremento en la entropía. Es decir, que lo que se va a tender es a esa degradación de la energía. Y la entropía, que ya la hemos visto bastante,
la vemos en las tablas como S y su unidad es kilojoule sobre kilogramo Kelvin. Entonces, al igual que las demás propiedades, la entropía, hay entropía para líquido saturado, para vapor saturado y la entropía SFG. Y también se puede calcular la calidad en términos de la entropía. Entonces, la entropía de un sistema aislado durante un proceso siempre se incrementa o en el caso límite de un proceso reversible permanece constante, es decir, nunca disminuye. Entonces, si la entropía generada es igual a cero, el proceso es reversible. ¿Por qué? Porque no hubo ningún cambio en el calor transferido hacia los alrededores. Entonces, al siendo esto así, la desigualdad de Clausius es igual a cero. Entonces, aquí es proceso reversible. Cuando la entropía generada es menor que cero, el proceso es imposible. Y cuando la entropía generada es mayor que cero, es un proceso irreversible, que es lo que ocurre en la realidad. Entonces, veamos acá rápidamente un pequeño repaso de balances de masa y energía. Entonces, es importante cuando aplicamos la primera ley estar claros cómo se aplica hacen los balances de masa y energía. Entonces, aquí tenemos una turbina alimentada por dos calderas diferentes. Rojo, las flechas rojas indican el vapor que viene de una caldera y la flecha negra el calor que viene de otra caldera. Entonces, una turbina puede tener varias etapas. Entonces, en una etapa yo ingreso vapor procedente de una turbina y en la otra etapa ingreso vapor procedente de otra caldera. Entonces, ¿cómo sería toda la masa que entra a la turbina? En una turbina no hay acumulación de masa. O sea, siempre la masa va corriendo. O sea, hay flujo másico. Entonces, entra por aquí la roja y por aquí entra la negra. Entonces, el flujo que entra sería todo esto que está acá. Y el flujo que sale es todo esto que está por acá. Entonces, este flujo tiene una entalpía y este tiene una entalpía también. Este flujo a la salida tiene una entalpía y este también. Entonces, primero, supongo que la turbina es adiabática. Cada flujo entra y sale por separado de acuerdo al esquema. No se mezclan. Entonces, si el flujo rojo lo llamamos A, el flujo rojo lo llamamos B, entonces, flujo A por su entalpía de salida, perdón, más el flujo salida, ¿verdad? Salida, sí, estamos hablando de salida. En una turbina, el fluido, perdón, cuando ingresa, tiene mayor energía. Por tanto, tiene mayor entalpía a la salida que a la entrada. ¿Por qué? Porque la idea de una turbina es que se transfiera la energía desde el fluido hacia la turbina. Cuando el fluido le cede parte de su energía a la turbina adquiere energía. Por tanto, a la salida, él sale con menos energía. Entonces, el flujo de entrada, el flujo A, por su otra vez, el flujo de salida A, este que está acá, por su entalpía de salida, más el flujo de salida B por su entalpía de salida, menos, dentro de paréntesis todo esto, mucho cuidado, el flujo de A por su entalpía a la entrada, más el flujo de B por su entalpía a la entrada es igual al calor menos el trabajo. Como el calor es cero porque la turbina es adiabática, nos queda solamente el trabajo. Entonces, las entalpías y las masas, pues yo las voy a poder calcular. Esto que tenemos acá es un nodo de mezclado, una cámara de mezclado. Por una parte entra un fluido 1 con una entalpía 1 y por otra parte entra este flujo 2 con una entalpía 2. Aplico balance de masa. La masa que entra, ¿quién es? M1 más M2 es igual a la masa que sale, M3. Y para la energía yo tengo M1 por H1, que está acá, más M2 por H2. Entonces, toda la energía que entra es igual a la energía que sale.
que sería M3 por H3. Entonces, bueno, jóvenes, eso con respecto a lo que es la entropía, sin perder de vista que la entropía la vamos a estudiar como una propiedad termodinámica más. ¿Y por qué es importante la entropía? Porque nos va a permitir diferenciar los procesos ideales de los procesos reales. Entonces, ya para cerrar ya, en lo que estamos estudiando acá, hemos considerado siempre que las turbinas son adiabáticas y que las bombas son adiabáticas. Vamos a añadir una nueva consideración más. Vamos a decir que no hay fricciones internas y que al no haber fricciones internas en las turbinas y en las bombas, van a ejecutar procesos reversibles. Y al ejecutar procesos reversibles, que son reversibles por una parte y adiabáticos por otra, vamos a entender que son procesos isoentrópicos. Es decir, un proceso que es reversible y a la vez adiabático, es decir, cumpliendo las dos condiciones a la vez, va a ser un proceso isoentrópico, es decir, un proceso donde hay conservación de la entropía, es decir, donde la entropía no varía. Y eso nos va a permitir obtener la eficiencia isoentrópica de una turbina y la eficiencia isoentrópica de un compresor. Eso lo vamos a ver entonces, la aplicación para calcular las eficiencias de los diferentes ciclos. ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, alguna duda? De mi parte, por ahorita no, profesor. Bueno, todo este material, muchachos, el material que acabamos de ver de las presentaciones 7 y 8, está disponible en el módulo 5. Les voy a recordar, eso me lo escriben después por correo o me lo pueden escribir por Teams, por Moodle, perdón, la conformación de los grupos. Eso, por favor, compartan este mensaje, Manuel, por allí, por WhatsApp. Formación de los grupos de 3 personas para la charla. Ustedes originalmente eran 16, creo que se han quedado solamente 12. Así que esos 12 que han sobrevivido, que se han mantenido hasta el día de hoy, tienen que conformarse 4 grupos, grupos de 3 personas cada uno, para asignarles los temas de sus charlas, recordando lo siguiente, miren. Las tareas y la charla en conjunto son 3 tareas, cada tarea vale 10%, la charla vale 10%, ya por eso es un 40%. Y lo demás vale 60% de los exámenes. Entonces, ahí está el 100% de la asignatura. Entonces, esperemos que aprovechen las tareas, aprovechen la charla y aprovechen, bueno, los exámenes que van a hacer vía Moodle para que aprueben la materia, que creo que es lo que ustedes quieren en resumidas cuentas. Voy a dar por concluida la grabación y me quedo unos minutos más por si alguien quiere comentarme algo, preguntar algo. Se damos por finalizada esta grabación. Ya ahorita estoy esperando que los compañeros me den, por lo menos los de mi grupo, que me den su nombre y su cédula para enviar de una vez se lo voy a enviar directamente al Moodle, al